Bendiciones abundantes para todos mis hermanos y mis hermanas que escuchan este mensaje, que aman al Señor con todo su corazón, que esperan la segunda venida de Cristo como el mayor acontecimiento de su existencia y que escuchan este mensaje para la gloria del Señor. En este video vamos a estar compartiendo el comentario día por día de la lección número 11. Sean todos bienvenidos. Oremos para comenzar. Misericordioso Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque también estás con nosotros. Gracias porque nos acompañas, nos fortaleces, nos consuelas y nos ayudas a seguir adelante con nuestra vista puesta en Cristo Jesús. Ahora que vamos a estudiar tu santa palabra, te rogamos humildemente que nos guíes a toda la verdad, que nos enseñes las lecciones que tú necesitas que aprendamos y que permitas que tu santa luz se refleje en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Verso para memorizar. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5:13. El mayor argumento en favor del Evangelio es una vida transformada. Las personas en este mundo están cansadas de oír teorías y filosofías y hasta doctrinas, pero no ver la verdad encarnada. El Evangelio va más allá de la simple teoría. La palabra del Señor, o el verdadero Evangelio, recibido en el ser, se hace vida y se hace experiencia. Sale de la filosofía y sale de la teorización y entra en la vida práctica. Transforma la vida, el ser, el alma, el temperamento y el carácter de toda persona que lo recibe. Este es el poder del Evangelio. Si una persona que predica el Evangelio no ha sido transformada por el Evangelio, es porque en realidad no lo ha recibido. La Biblia lo llama falso profeta y afirma que por sus frutos se conocerá. Juan capítulo 9, verso 8 dice: Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? La vida transformada del ciego perturbó a la sociedad de sus días. Había en él algo diferente. No era tanto lo que él decía, era el hecho incuestionable de haber recuperado la vista. Cualquiera puede contradecir las palabras, pero nadie puede negar que tu vida ha cambiado. Contra los hechos no hay argumentos que se sostengan. Los vecinos que lo habían visto cuando era invidente, ahora se preguntaban unos a otros: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: sí, él es, y otros: a él se parece. Pero él decía: yo soy. Juan 9, 8 al 9. Ahí estaba el fruto del Evangelio auténtico. Esta semana, nuestro estudio por la gracia del Señor será sobre el poder del convencimiento que tiene una vida transformada por el Evangelio. El espíritu de profecía nos dice: el testimonio que debemos dar por Dios no consiste solo en predicar la verdad y distribuir impresos. No olvidemos que el argumento más poderoso en favor del cristianismo es una vida semejante a la de Cristo. Mientras que un cristiano vulgar hace más daño en el mundo que un mundano. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 289 y 290. Todos los libros escritos no reemplazarán una vida santa. Los hombres creerán, no lo que diga el predicador, sino lo que viva la iglesia. Demasiado a menudo la influencia del sermón predicado desde el púlpito queda neutralizada por el que se desprende de las vidas de personas que se dicen defensoras de la verdad. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 290. Pero también puedes encontrar todo este pasaje en el libro Servicio Cristiano,
Capítulo: El llamado de Dios al servicio. Los dos primeros párrafos del subtítulo: La vida que triunfa. Lección para el día domingo 6 de septiembre. Jesús, la base de nuestro testimonio. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. El apóstol Pablo hace una lista de lo que éramos antes de conocer a Cristo. Definitivamente estábamos perdidos. Teníamos vidas desordenadas y vacías, perseverantes en los deseos de la carne y en la desobediencia. La experiencia de conocer a Cristo y aceptarle como nuestro Salvador divide nuestra historia en un antes y un después, como precisamente sucede con la historia de este mundo. Se dice antes de Cristo y después de Cristo, porque la vida y el testimonio y el poder de Cristo cuando estuvo en la tierra fue tan impactante y conmovió tan profundamente la historia de este mundo que tuvo que dividirse en dos: antes de Cristo y después de Cristo, antes de la luz y después de la luz. Cristo trajo la luz a este mundo, trajo la revelación de Dios tal como el Señor la quería revelar a la humanidad. Cristo Jesús es la revelación más grande del amor de Dios, de la justicia de Dios, de la santidad del Padre. Efesios capítulo 2, verso 4 al 9 nos dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuestro después de Cristo ha de ser una predicación viviente y constante, con palabras, pero también sin palabras, para que los que nos rodean nos escuchen testificar del amor de Dios, pero sobre todo nos vean testificar de la gracia de Dios. ¿Cómo? A través de nuestras obras, a través de nuestra manera de servir a los demás. Las dos formas de testificar son importantes, tanto hablar como hacer, pero el que hace y habla tiene más poder, más influencia, más alcance que aquel que solamente habla, pero no obra. Cuando el Señor Jesucristo entra a nuestra vida, le da sentido. Por su gracia somos transformados y día a día vamos peleando y ganando batallas contra nuestro viejo hombre. Pero no peleamos solos. El Espíritu Santo nos acompaña en esa lucha diaria, que no es fácil, pero sabemos que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Hermanos y hermanas, la base o el fundamento de nuestro testimonio es la milagrosa obra que el Señor hizo y hace día a día en nuestra vida. Cristo desarraigó el pecado de nuestro ser, y este es el milagro más grande que ser humano alguno puede vivir. Cada vez que sucede algo sobrenatural, es tan extraordinario que no podemos callarlo. Por eso, un milagro tan grande como nuestras vidas transformadas habla más fuerte y más claro. Si Jesús te ha transformado, ese es el fundamento de lo que has de contar al mundo. No lo que eres ahora, no cómo has cambiado, sino quién te ha cambiado.
¿Cuál es el amor tan grande de ese Dios que te ha transformado y cuál es su nombre? Jesucristo. Amén. Que el mundo entero conozca el nombre de Cristo, la historia de Cristo, contada por hombres y mujeres transformados por Cristo. El espíritu de profecía testifica. La religión de Jesús ablanda cuanto haya de duro y brusco en el genio, y suaviza lo tosco y violento de los modales. Hace amables las palabras y atrayente el porte. Aprendamos de Cristo a combinar un alto sentido de la pureza e integridad con una disposición alegre. Un cristiano bondadoso y cortés es el argumento más poderoso que se pueda presentar en favor del cristianismo. Obreros Evangélicos, capítulo llamado La gracia de la cortesía. Tercer párrafo. Lección para el día lunes 7 de septiembre. El poder transformador del testimonio personal. La mayoría de nosotros conocemos por lo menos un testimonio impactante de alguna vida transformada por el Evangelio. Claro está, aparte de la nuestra. En la Biblia encontramos muchos casos. Entre ellos está el de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, quienes eran conocidos como los hijos del trueno. Por este apodo podemos deducir que eran hombres de carácter rudo, temperamento explosivo y expresiones duras. En una ocasión, cuando en Samaria se les negó alojamiento, propusieron hacer descender fuego sobre los samaritanos, pero el Señor Jesús les reprendió diciendo: «Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas». Y se fueron a otra aldea. Lucas 9, 55 al 56. Pedro también fue un discípulo de carácter fuerte, airado e impulsivo. Cuando Jesús iba a ser arrestado, sacó su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote llamado Malco y le cortó la oreja derecha. Sin embargo, estos hombres fueron transformados al pasar tiempo con Jesús. El ímpetu y la ira se transformaron en bondad, amor y fueron llenos de un espíritu amable y compasivo. Su carácter fue transformado semejante al de Jesús. Lo mismo ocurre con nosotros. Al pasar tiempo con el Señor a través de la oración, a través de la lectura y el escudriñar de la palabra, a través de poner en práctica los mandamientos del cielo, a través de la comunión al predicar su palabra, vamos creciendo paso a paso, día a día, a la semejanza con nuestro amable, manso, humilde y puro Salvador. Será inevitable pensar y actuar como lo haría Jesús porque estamos con Jesús. Él siempre enseñó dando ejemplo. No solo enseñó cómo orar, sino que pasaba noches enteras orando. No habló maravillas sobre la amistad, pero estuvo siempre para sus amigos. Por ejemplo, lloró cerca de la tumba de su amigo Lázaro. Y no estuvo para él en su enfermedad porque tenía un propósito mayor: resucitarlo de la muerte. Cristo Jesús es el mejor de los amigos. Él era el Evangelio hecho vida, la palabra hecha carne, y nosotros, los seres humanos, pudimos ver la gloria del Padre a través de la vida del Hijo. Dios quiere grabar su Evangelio en la vida del ser humano para que el mundo pueda ver que el Evangelio funciona. Primero, la vida del ser humano tiene que volverse una buena nueva, una buena noticia, una predicación viviente, antes que anuncie las buenas nuevas. Oh, mis amados hermanos, esto solo lo puede hacer el Señor Jesucristo. De hijo del trueno, Juan pasó a ser el discípulo del amor. De discípulo impetuoso e impulsivo, Pedro pasó a ser un predicador, un evangelista manso,
humilde, directo y poderoso en las manos de Cristo. La presencia constante de Cristo en nuestra vida lo cambia todo. El testimonio personal de Cristo cambió la vida de los discípulos. La vida transformada de los discípulos luego sirvió de gran influencia y gran inspiración para que otras vidas cambiaran por el amor de Cristo. El espíritu de profecía testifica. Cuando el colaborador de Cristo presenta la verdad al corazón del pecador con humildad y amor, la voz del amor habla por medio del instrumento humano. Las inteligencias celestiales trabajan con el agente humano consagrado, y el Espíritu actúa en la vida del no creyente. Dios le da al corazón la capacidad de creer, y el pecador acepta la evidencia de la palabra de Dios. Es transformado por medio de la influencia llena de gracia del Espíritu Santo, y llega a ser uno con Cristo en espíritu y propósito. Sus afectos por Dios aumentan, tiene hambre de justicia y anhela ser más semejante a su Maestro. Al contemplar a Cristo, es transformado de gloria en gloria, de carácter en carácter, y se hace más y más semejante a Jesús. Se llena de amor por Cristo y de un profundo y ansioso amor por los que perecen, y dentro de él se forma Cristo, la esperanza de gloria. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Matutina recibiréis poder, 20 de junio. La voz humana, un canal para la voz divina. 2 primeros párrafos. Lección para el día martes, 8 de septiembre. Contar la historia de Jesús. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Marcos capítulo 5, versos 18 al 20. El Señor Jesucristo le dio un mandato al endemoniado. Luego de darle libertad a este hombre, Jesús le dio un mandato. Le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido de ti misericordia. Enseguida Jesús hizo de este hombre un misionero, para que fuese a contar a su familia lo que el poder de Dios había hecho en su vida. Aquel que antes atemorizaba a los habitantes de la aldea, ahora era un testimonio de gran poder para todo aquel que lo conocía. Unas horas antes solo generaba miedo y lástima, deformado por el maligno que lo poseía. Ahora su rostro resplandecía con una mirada clara y una mente lúcida en la que habitaba el Espíritu de Dios. Había sido restaurado física, mental, emocional y espiritualmente, y esto con el propósito de que fuera un testimonio viviente y pudiera predicar las buenas nuevas de salvación. Llevaba en su persona la evidencia de que Jesús era el Mesías. Su testimonio sembró la semilla en Decápolis, que significa 10 ciudades a orillas del mar de Galilea, para recibir las enseñanzas de Jesús. Ese, mis hermanos, es el poder del testimonio personal. Para todo ser humano, el hecho de encontrarse con Jesús produce un cambio radical si lo acepta como Salvador. Enseguida se convierte en un instrumento para servir a Dios y al prójimo, bajo el poder transformador del Espíritu Santo. La orden que recibió el endemoniado, o mejor dicho, el que ya no estaba endemoniado, es la misma que hemos recibido nosotros. Contémosle al mundo la historia de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, para que muchos crean y se acerquen a beber de la fuente del agua viva, a comer del maravilloso maná del cielo,
Cristo Jesús. Serán hombres nuevos, mujeres nuevas, transformados, transformadas por el poder de Cristo. Es grande lo que puede hacer el testimonio personal. Siempre los hechos serán más contundentes que las palabras. El buen testimonio es como una gran red que nos permite atrapar a muchos y llevarlos a los pies de Cristo. Notamos en este relato que nuestro Señor Jesucristo mandó a este primer misionero a que contara la historia de Cristo. No le dijo, ve y cuenta quién eras, no le dijo, ve y cuenta cuántos demonios tenías adentro, sino que le dijo, ve y cuenta a otros lo que el Señor ha hecho contigo, y ve y habla de la gran misericordia que el Dios del cielo te ha manifestado. Nuestro testimonio no debe centrarse en lo que éramos antes, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros. En otras palabras, nuestro testimonio no debe exaltar todos los pecados que cometíamos antes de conocer a Cristo, contando detalles y a veces hasta vulgares. Sí habrá que contar algo de ello, pero el centro del mensaje debe ser Cristo Jesús y su gran misericordia. Detenernos en los detalles de la gran misericordia de Cristo y mostrar su amor en nuestra vida. Cuenta la historia de Cristo y verás cómo los que la oyen serán atraídos a Él. Cuenta tu historia y verás cómo la gente se siente atraída hacia ti, pero ni en ti ni en mí encontrarán salvación. Esto nos dice el espíritu de profecía. Un cristiano viviente tendrá un testimonio viviente que dar. Si habéis estado siguiendo a Jesús paso a paso, tendréis algo definido que relatar en cuanto a la forma en que os ha conducido. Podréis decir cómo probasteis su promesa y describisteis que era verdadera. Podéis señalar los puntos culminantes de vuestra experiencia sin retroceder muchos años en el pasado. ¿Quién nos diera que pudiéramos escuchar más a menudo los sencillos y vivientes testimonios referentes a conflictos del corazón y a victorias? Todo verdadero cristiano tendrá que librar una batalla para practicar los principios de la verdad como para asentir con ellos. El capitán de nuestra salvación demanda testimonios del campo de acción. Libro La maravillosa gracia. Capítulo Para que el mundo sepa. 2 primeros párrafos. Lección para el día miércoles, 9 de septiembre. Testificar con seguridad. Aunque hemos creído en Jesús y lo hemos recibido como nuestro Salvador, puede que en algunas ocasiones nos preguntemos, ¿realmente somos salvos? Si Cristo viniera hoy, o si yo muriera hoy, o si mi tiempo de gracia se cerrara hoy, ¿sería salvo? A veces sentimos que definitivamente somos salvos, pero otras veces no estamos seguros. Cuando somos sacudidos de un lado al otro entre la certeza y la incertidumbre, nos resulta difícil progresar en nuestra vida cristiana, y más difícil aún, predicar la seguridad de la salvación a otras personas. Sin embargo, no debemos vivir con tal inseguridad. Dios, a través de su palabra, nos habla para que tengamos la plena certeza de la salvación. La Biblia dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5, 11 al 13. Este verso nos muestra que Dios no quiere que permanezcamos inseguros de nuestra salvación. Por el contrario, quiere que tengamos la certeza de nuestra salvación por medio de Cristo. Si en nosotros no hay plena seguridad de la salvación en Cristo, no es posible compartir esta salvación o esta seguridad con otras personas. No es posible dar lo que no tenemos.
Las personas a las que les llevamos el mensaje no pueden ver en nosotros ninguna vacilación. ¿Cómo ser convincentes si dudamos de lo que enseñamos? Quien está convencido, convence. Una razón por la que tal vez nos preguntamos si somos salvos podría ser que nos vemos a nosotros mismos, es decir, continuamente ponemos nuestros ojos o nuestra atención en nuestras virtudes, pero también en nuestros defectos. Y entonces llegamos a la conclusión de que no somos salvos y que no merecemos la salvación. Pero cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, vamos a ver sus virtudes, su gloria, su gracia, su misericordia, y su luz nos permitirá ver claramente nuestros pecados para que nos arrepintamos, los confesemos y nos apartemos de ellos constantemente. Y de esta manera, aunque reconocemos que somos terriblemente pecadores, también reconocemos la eficacia y el poder de la sangre de Cristo para darnos perdón y darnos salvación si permanecemos en su gracia. Mirando a Cristo, nos convencemos de la salvación. Mirándonos a nosotros mismos, nos convencemos de la perdición. Martín Lutero decía: cuando me miro a mí mismo, considero imposible mi salvación, pero cuando miro a Cristo, considero imposible perderme. Dios no quiere que tengamos certeza de salvación si estamos acariciando pecados, si todavía nos estamos aferrando a algún pecado. Allí el Señor no quiere que tengamos certeza de salvación porque estamos perdidos. La presunción, que es la fe del diablo, siempre habla con arrogancia y dice: yo soy salvo porque es que Dios me ama mucho. Y cuando la presunción habla así, también está diciendo: yo quiero seguir pecando y Dios tiene que salvarme a pesar de que yo peque. Esto no es de Dios y esto no es fe. Esto es presunción y es del diablo. Los humildes hijos del Señor no basan la certeza de su salvación ni en ellos mismos ni en sus buenas obras. Solo se amparan en la grande misericordia de Dios y dependiendo de Él, se gozan en la salvación que Él les otorga. Pero son muy conscientes de que sin Cristo y sin dependencia constante de Él, no hay salvación. Juan 3:16 es otro verso que nos da la certeza de nuestra salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos sido justificados por su gracia. En Cristo somos libres de condenación, como lo expresa el apóstol Pablo en Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y agrega que podemos tener la seguridad. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. El Espíritu de profecía testifica: es una gran cosa creer en Jesús. Oímos decir a muchos: cree, cree, todo lo que tienes que hacer es creer en Jesús. Pero es nuestro privilegio inquirir: ¿qué abarca esta creencia? ¿Qué implica? Hay muchos de nosotros que tienen una fe nominal, pero que no llevan esa fe en su carácter. Debemos tener esa fe que obra por el amor y purifica el alma, para que esta creencia en Cristo nos lleve a abandonar todo lo que es ofensivo a su vista. A menos que tengamos esta fe que obra, otra fe no nos servirá para nada. Podéis creer que Cristo es el Salvador del mundo, pero ¿es vuestro Salvador? ¿Creéis hoy que Él os dará fuerza y poder para vencer cada defecto de vuestro carácter? Hay muchos hoy que estarían mucho más adelantados de lo que están si hubiesen tenido esta fe. Tenemos que aprender individualmente esta lección de confianza especial en nuestro Salvador. Debemos confiar en nuestro Padre Celestial, así como un niño confía en sus padres terrenales, y hemos de creer que obra para nuestro bien en todas las cosas. Yo puedo confiar en mi Salvador. Me salva hoy, y mientras estoy luchando para vencer las tentaciones del enemigo, me dará gracia para triunfar. Matutina
en los lugares celestiales, capítulo 21 de abril. No es suficiente una fe nominal. Dos últimos párrafos. Lección para el día jueves, 10 de septiembre. Algo por lo cual vale la pena testificar. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor, es inevitable dejar de lado muchas cosas que no nos hacen bien, costumbres y hábitos que sabemos que no son agradables a Dios. Es morir al yo y dejar que Cristo viva en nosotros. Jesús también dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Para una persona en el primer siglo, la cruz significaba una cosa: muerte, y por la forma más dolorosa y más humillante. 2000 años después, los cristianos vemos la cruz como un símbolo valioso de la expiación, del perdón, de la gracia y del amor. Por lo tanto, tome su cruz y sígame significa estar dispuestos a morir con el fin de seguir a Jesús. Esto se llama morir al yo. Es un llamado a la entrega absoluta. Después que Jesús ordenó llevar la cruz, dijo: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Aunque el llamado es difícil, la recompensa es inigualable. De esto se trata todo el cristianismo. Es una vida que vive diariamente siguiendo a Jesús. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo en su vida diaria? Él tenía una decisión firme en todo momento: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Él tomó su cruz y se negó a sí mismo. Jesús nunca cedió al pecado, ni en palabra, ni en pensamiento, ni en obra. También está escrito que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5:7. Tenemos que clamar a Dios por fuerza, para mantenernos firmes, para decir no en el momento de la tentación. El tomar la cruz cada día nos lleva a una transformación. Conforme dejamos el pecado por la liberación obrada por Cristo, los frutos del Espíritu se van manifestando. Hemos vivido momentos difíciles, pero en cada uno de ellos el Señor nos ha manifestado su gran misericordia. No hay un día en que no seamos testigos de su provisión y su bondad. Tomar la cruz y seguir a Jesús es un sacrificio deleitable, una decisión de gran bendición. Le duele a nuestro yo, pero satisface nuestra alma. Si nos detenemos por un momento a pensar, tendremos que concluir que sin Cristo nuestra vida hoy no sería vida. ¿Quiénes seríamos sin Cristo? Es horrible vivir en este mundo sin Cristo, sin su amor, sin su comprensión, sin su palabra. Vivir sin Cristo en este mundo es vivir con la oscuridad en el corazón, y donde hay oscuridad, allí no hay vida. Vale la pena testificar porque esto glorifica a Dios. Vale la pena testificar de Cristo porque esto nos permite crecer en la experiencia con Cristo. Vale la pena testificar porque nos ayuda a ayudar a otros a conocer al mejor de los amigos, al mejor de los padres y al único que puede salvar sus vidas y darle sentido a la existencia. Pero para poder testificar, necesitamos tomar nuestra cruz y ser crucificados con Cristo. Crucificar nuestro yo
Y cuando el yo está crucificado ya no manda, ya no toma decisiones. Ahora el yo está rendido a los pies de Cristo y le dice a Cristo: hágase tu voluntad. El espíritu de profecía nos dice lo siguiente. Presta mucha atención. Es un pasaje muy profundo. La cruz de Cristo. ¿Cuántos creen realmente que es lo que debe ser? ¿Cuántos la aplican en sus estudios y conocen su verdadero significado? No habría un solo cristiano en este mundo si no fuera por la cruz de Cristo. Apartaos de los ejemplos del mundo. Dejad de exaltar a los supuestos grandes hombres. Apartad la mente de la gloria de todo, salvo de la cruz de Cristo. Dijo Pablo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que todos, desde el más encumbrado hasta el más humilde, comprendan lo que significa la gloria de la cruz de Cristo. Esta cruz debe ser llevada con valentía y virilidad. Cristo declara: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y para todos los que la exalten y la lleven tras Cristo, la cruz es una garantía de la corona de gloria que nunca se desvanecerá. Esta es la ciencia más encumbrada que podamos aprender. La ciencia de la salvación. La cruz del Calvario, correctamente considerada, es verdadera filosofía, religión pura y sin contaminación. Es vida eterna para todos los que creen. Mediante esfuerzo penoso, línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí y otro poquito allá, debiera impresionarse en las mentes la idea de que la cruz de Cristo es tan eficaz actualmente como en los días de Pablo, y debiera ser tan perfectamente comprendida por ellos como por el gran apóstol, quien pudo declarar: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hijos e hijas de Dios, capítulo: nos gloriamos solo en la cruz. Hemos leído el capítulo completo. Hermanos y hermanas, que la gloria del Dios de Israel se manifieste palpablemente en tu vida. Que la gran transformación que el Señor ha obrado en ti y en mí sea una evidencia contundente de la palabra del Señor. Que muchas almas, al vernos, al escucharnos, al relacionarse con nosotros, puedan encontrar esa salvación perfecta que solamente Cristo da. Vamos a orar para terminar. A ti, Alfa y Omega, principio y final, Rey del universo, Creador del cielo y de la tierra, Autor de plena salvación, damos gloria, alabanza y honor. Gracias, amado Padre, porque tu palabra nos alimenta. Gracias, Señor, porque con ella nos redarguyes, nos reprendes, pero también nos instruyes y nos ayudas a crecer a la imagen de Cristo Jesús. Oh Señor, en tus manos ponemos nuestra participación en tu obra. Señor, haznos instrumentos muy útiles para tu gloria, que puedas convertirnos en canales limpios, canales a través de los cuales se vierta sobre el mundo la abundante bendición que tú quieres dar a la raza humana, bendición para salvación. Señor, transforma nuestros caracteres, quita de nosotros toda tendencia al mal y ayúdanos a portarnos varonilmente, firmemente ante la tentación, a no ceder en ningún punto y a poder decir que no a la tentación, pero tener un gozo y tener esa fortaleza cuando decimos que no. Decirle al enemigo que ya no tiene más cabida en nosotros porque tú nos has llenado y tú eres el huésped principal en nuestros corazones, eres el Rey. Gracias, Señor,
porque bendices a mis hermanas y a mis hermanos. Gracias porque los sorprendes en medio de la crisis con tus grandes milagros, con tu gran provisión. Oro, Señor, por mis hermanos y mis hermanas que me han contado su situación. Algunos no tienen trabajo, algunos necesitan para hacerse una cirugía porque están muy mal, están enfermos. Señor, cuando ellos me cuentan, yo me siento un poco triste e impotente por no poder ayudarles. Pero a la vez, tú me recuerdas que el que provees eres tú. Y cuando me recuerdas esto, yo me gozo en ti y te agradezco por anticipado porque tú les vas a mostrar tu gloria, Señor, a estas hijas tuyas y a estos hijos tuyos. Permite que cuando ellos vean tu gloria, así como nos contaron su problema, sean inspirados a contarnos su testimonio de cómo los ayudaste, de cómo les mostraste tu amor. Gracias porque bendices a nuestros hijos y a nuestras hijas. Gracias porque los atraes a ti con cuerdas de amor y a su tiempo todos volverán a ti. Eso creemos, eso esperamos. Y si no vuelven, sabemos que tú habrás hecho todo, hasta lo imposible por atraerlos. Y eso, Señor, ya es suficiente para decirte gracias. Señor, en tus manos nos encomendamos. Que se haga tu santa voluntad. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermano y hermana, si este mensaje te ha bendecido, ha edificado tu vida, te invitamos a darle me gusta. Te invitamos a considerar suscribirte al canal En Defensa de la Fe y sobre todo a compartir este mensaje con tus amigos y con tus hermanos. Oremos siempre los unos por los otros y veamos la gloria del Señor. Cristo viene pronto. Maranata.